Les doy la bienvenida a esta nueva sección en Proyecto en Secreto en nuestro canal, que son entrevistas online que hago con mujeres que me inspiran. Yo descubrí a María por Instagram en una cuenta que se llamaba Buenas tardes y mucha suerte, y me enamoré completamente de ella. Si me seguís en Instagram, probablemente hayas visto a María en mis historias porque yo la súper compartía. María se empezó a hacer viral, empezó a tener muchísimo alcance, pero lamentablemente por cosas que ella quiere reservar, le han quitado su cuenta. Sin embargo, ella sigue creando contenido, volvió a hacer otro Instagram que se llama El Vestidor de Fiona y tiene cuenta también en YouTube y cuenta en TikTok. María nos va a contar su vida, sus batallas y su universo artístico en la moda y el cine. Así que quédate para conocer la historia de María. Me llamo María Filgueiras, soy de ascendencia gallega. Mi padre emigró a Cuba, se volvió a España y llegamos a Madrid. Antes vivíamos en Galicia, llegamos a Madrid justamente cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que lo recuerdo porque como teníamos un acento muy fuerte Claro. gallego. Los chavales nos insultaban, a mi hermano y a mí. Entonces teníamos que irnos corriendo a casa y tardamos 3 días en perder el acento, porque, claro, aquello de no poder salir y que no pudiéramos jugar y encima nos atacaran, pues fue suficientemente evidente que teníamos que hablar castellano y punto. Aunque no hablábamos el gallego completamente, pero teníamos muchísimo acento. Claro. Y bueno, y entonces yo creo que soy una persona, para definirme ya un poco, que me intereso por muchísimas cosas. Desde pequeña siento que eso ya era así, que me gustaba el cine, me ponía ropa así en una sábana y luego otra, y, y me gustaba que me llevaran a sitios donde hubiera un poco de jaleillo y cantar y bailar y todo esto. Y luego en el transcurso de mi vida, que ya iré contando, pues digamos que podría decir que la base de mi actuación en esta vida ha sido preocuparme por los seres humanos. Ajá. Entonces, yo recuerdo incluso que mi hija, cuando era muy pequeña, me decía: mamá, pero es que siempre te estás llamando, es que siempre tienes que decir tú lo que tienen que hacer. Y mamá. Y entonces, pues es verdad, me llamaban por teléfono, y me tenían allí un mogollón de tiempo porque, bueno, siempre hay problemas. Y en aquella época era muy curioso porque la mayoría de la gente vamos, de las personas que me llamaban eran medio amigas que tenían, es muy curioso esto, porque tenían el problema de que tenían novio y se querían casar, pero tenían miedo de casarse, y entonces me preguntaban cómo tenían que actuar esa noche, cómo iba a ser todo y toda esta historia. Y vos las mentoreabas, las guiabas. Sí, sí, sí. Entonces yo les decía lo que a mí me parecía y lo que yo creía que iba a ser bueno para este caso, para ellas. Y bueno, un poco esa ha sido en mi larga vida y activísima vida Sí. y puedo decir con malos, en realidad no, tengo la suerte de no tener que contar nada trágico en mi vida, ni nada desastroso, ni nada que me haya hecho sufrir. No, o Qué sea, bien. he sufrido más por cosas ajenas que por cosas Que te han atravesado. sí. Y esa niña gallega que tuvo que adaptarse a hablar de cierta manera para no recibir acoso, para no recibir rechazo, ¿siempre te desarrollaste en Madrid? ¿Siempre viviste en Madrid? Viví en Madrid
bueno, en realidad he vivido siempre en Madrid, salvo etapas. Estuve viviendo en Suiza con el padre Ajá, de mi hija, porque nos fuimos al poco tiempo de conocernos, bueno, nos fuimos primero a vivir a Málaga ujú, y estuvimos un año en Málaga y luego nos fuimos a Neuchâtel, en Suiza. Teníamos unos amigos allí, eh, muy amigos, por cierto, que se habían ido allí para buscar trabajo. Estuvimos residiendo en su casa durante 2 meses y luego ya nos acogieron y nos alquilaron un par de habitaciones, una pareja suiza. Y si tengo que decir algo que me llamó mucho la atención en Suiza, porque estuvimos trabajando yo primero, bueno, los dos estuvimos primero trabajando en un restaurante, yo fregaba los cacharros y, y Juan, que se llamaba así, era el que le sacaba brillo al restaurante con ajá, una máquina enorme. Y estaba, por cierto, una pareja de gallegos, es decir, la otra persona, yo lavaba los cacharros y otra persona los secaba, era también gallega, que era un poco triste porque había tenido que dejar a su hijo con su madre en España. Y, y bueno, ahí estuvimos como 2 meses. Yo siempre he ido vestida, me daba igual, y eso se lo decía sí. yo a mi madre, cuando mi madre, que era modista y mi padre era sastre. Ah, ok. Y Ahí ya vemos un interés por la moda, por el look, por cómo nos vemos. Sí, sí, ok. sí, sí, es posible, no sé si tanto porque mi padre lo que hacía eran pantalones y, y chaquetas y eso. Pero mi madre es que tenía mucha habilidad para todo. Lo mismo Sí. te arreglaba una cocina, que te hacía un vestido, que te hacía un jersey. Ay, qué hermoso, me encanta. Sí, y entonces mi madre me hacía a mí la ropa, que yo recuerdo que ya cuando tenía yo 18 años, yo le dije, mamá, yo ya no quiero que me hagas la ropa, yo quiero ya ir a una modista. Yo tengo aquí una revista de moda y yo quiero ir. Y entonces mi madre me dijo que no, que no, que no, que ya quería seguir. Entonces yo siempre, mi mami nos decía bastantes veces que no, a muchas Claro, cosas. Entonces muchos límites. iba mi padre y decía, papá, pues yo quiero llevar otra ropa porque fíjate, porque ya voy a ir a la universidad y yo quiero tal. Y entonces mi padre dice, no te preocupes que ya hablo yo con tu madre. Y ahí empecé a ir a una modista a que me hiciera la ropa. ¿Y vos Y le sin, llevabas las revistas que veías? Que las revistas, ¿te acordás de dónde eran? ¿Eran de afuera? ¿Mostraban moda de dónde? no, las O revistas eran nuestras, de nuestro país, pero sí que algunas veces porque yo veía como mucho sombrero en aquellos años. Y desde luego en España lo más que veías, pues a lo mejor era algún pañuelo puesto en la cabeza. Y sí, me interesaba, me gustaba, me ponía unos tacones que me llevaba a mi casa, que me los quitaba como si hubieran estado ahí vamos, me dolían muchísimo cuando me los claro, quitaba. pero vos los usabas como si fueran parte de tu piel. Eran así, los Ay, tacones. tremendo, sí, sí, Entonces sí, nos reuníamos todas, éramos 4 o 5 del cole. eh, bueno, en ese momento estaba haciendo el bachillerato y yo tenía y tengo un hermano y mi padre quería que siempre fuéramos juntos. Entonces yo siempre iba con los amigos de mi hermano a jugar al fútbol, a donde fuera. Y los sí. sábados íbamos todos los sábados al cine y mi padre, porque nos mordíamos las uñas, y entonces mi padre decía, la semana que viene no hay cine. Entonces estábamos tirando de las uñas toda la semana, mira, papá, que ya tenemos. Entonces mi padre, que era un bonachón, protestón, pero bonachón, decía, bueno, venga. Y además, de ahí me viene a mí desde muy pequeñita la afición por el cine, porque yo tenía una amiga de mi madre en La Coruña,
Sí, en Galicia, que iba al cine y le gustaba mucho. Y siempre me llevaba a mí. Yo a los 4 años ya iba al cine. Y, ya me, claro. y mi hermano luego también. Entonces nos hacíamos unos cuadernos con los nombres de todos los directores, guionistas, vestuario, productores, y luego jugábamos a ver quién se sabía más. Sí, Ah, el cine, eran muy curiosos, eran niños muy curiosos del arte, en sí, este sí, caso el sí. cine y de la moda. Qué Sí, en hermoso. este, el cine, la moda y, ¿La música? y ¿Te gustaba la la música? música también, porque yo canto mucho. Yo Ah, a veces voy por la calle cantando, no te digo más. me encanta. Y me encanta cantar. Y me da, como yo tengo la cuenta esta de Instagram, me da un poco rabia no atreverme a, por si, ¿sabes? Por si a la gente no le gusta o dice, jolín. Pero yo saldría paseándome con mi ropa por mi pasillo y les cantaría algo. Yo creo que te amarían, María, que sería muy difícil que no les guste verte cantar así libre por la calle. Pues sí, tengo ganas de, bueno, he hecho ahora precisamente he subido uno porque ¿tú conoces Madrid? No conozco Madrid, conozco el aeropuerto de Madrid. Ah, Es todo lo que pues, conozco de Madrid. pues es que en Madrid tenemos un parque maravilloso que se llama El Retiro Sí. y, y yo alguna vez hice allí, me hicieron un vídeo bailando y cantando y ahora lo he subido un trocín a Instagram. Bueno, pues digamos que para resumir un poco la línea que he seguido durante toda mi vida como actividad importante, de hecho recomiendo películas en Instagram, Sí, es el cine. el El cine cine. para mí, sí. No sé si tú conoces o conociste a Pilar Miró. No, pero me suena. O Bueno, sea, Pilar Miró es sí, una directora de cine española y además fue directora general claro. de Radio y Televisión Española y además fue directora general de cine. Bueno, pues nos conocimos en el instituto cuando Ah, teníamos ok. 18 años y yo fui la que le metí en vena el amor por el cine. Ay, Porque qué hermoso. Sí, porque ella hablaba muy poco, entonces hacía poco que se le había muerto su padre, hablaba muy poco, se sentó a mi lado, porque así caímos, ¿no? Nada más llegar al instituto. Y, y yo era muy mala estudiante y ella también. Y, y al poco rato yo le dije, ¿por qué no nos vamos al cine en vez de ir a clase? O sea, que todos los lunes nos íbamos al cine Rebelde. por la mañana. Sí, Claro, pero ahí se hicieron su propia escuela. sí, El cine ahí. fue su escuela, su universidad. Sí, 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 ahí, bueno, luego teníamos una pandilla de chicos que tampoco iban a clase y nos reuníamos y nos íbamos todos al cine por la mañana. Aquello era realmente maravilloso. Nos lo pasábamos pipa. Y si yo te pregunto cuál fue la primera película que te impactó a nivel físico, sensorial, que si te pregunto te viene a la mente esa peli, ¿cuál es? Exactamente la película no, pero lo que sí me sorprendió eran las películas del oeste cuando se Ah, mataban a tantos indios, ¿no? claro, sí, Entonces yo me quedaba espantada porque los buenos eran los que no paraban de acabar con todos los indios sí, y aquello yo decía, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo es posible que estos sean buenos, se han estos son los acabado? buenos. Y Sí, ahí eso, también un poco veías reflejada tu lugar, tu historia en España, o sea, como esto de los buenos, los malos, pues sí, un poco no tan exagerado así como tú lo claro. dices, pero bueno, eso era algo que me hacía siempre pensar un poco y yo lo Ujú, hablaba con mi hermano. Y yo decía, pero fíjate, John Wynne, todos estos actores que nos gustan tanto, pero no paran de acabar con los indios, ¿no? claro.
Y esas son las películas quizá que me... Pero bueno, luego a mí me gustaban muchísimo todas las películas. Ahí sí que hay un dato, porque todas las películas de Marlene Dietrich, de Greta Garbo, Ay, con esos sí, sombreros, o con Carol Lombard, con Gar Gable. sí, sí, Bueno, aquello era un cine realmente maravilloso que yo estoy intentando que lo vean mis seguidores porque hermoso, el cine sí. clásico me parece un muy buen cine. No digo que ahora no lo haya, que lo hay, pero yo también les hablo de películas más recientes, pero tengo inclinación, ¿sabes?, a, a llevarles hacia el cine clásico. Claro, y te gusta, por un lado hablas de que el western, el cine de cowboys, de vaqueros, Sí. te hacía pensar, o sea, te generaba un ruido ahí, porque decías, ¿cómo puede ser que los buenos sean los que están matando a los pueblos originarios de esas tierras? Y por otro lado, un placer, un disfrute en ver a estas estrellas mujeres de cine también, como decimos acá, decimos empilchado, que es una palabra, no es una palabra para los jóvenes, pero significa como bien vestido, bien vestidas, Con telas claro, maravillosas que con lo nosotros último de la no moda en este teníamos. momento. Claro, y sobre todo también una cosa que me llama mucho la atención y que me gusta tocarlas es las telas, ¿sabes? Ah, Esas telas, eh, esos bordados, esos sombreros. Yo de hecho, sí. siempre que puedo me los calo así bien, como los sombreros que se llevaban en... Yo me he quedado un poco en los años 30 en cuanto a vestuario ideal. A estilo, pero me encanta. Y aparte la moda es algo que hoy en día ya entendemos que es una construcción de identidad. Totalmente, totalmente. Vos En siempre eso, desde... yo, por ejemplo, otra cosa que no es que lo aprendiera, porque mucha gente me dice, ah, claro, es que viviste 5 años en París. Digo, no, mucho antes de que yo fuera a París, yo ya me ponía boinas, yo ya me Claro, ponía gorros, yo ya me ponía fuiste a pañuelos. París, claro, fuiste a París porque ya estabas. En París ya estaban vos. Sí, la verdad es que estuve viviendo 5 años porque yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura. En aquel momento llevaba la promoción de las denominaciones de origen y de calidad, los quesos, los jamones, los vinos Sí. maravillosos que tenemos, y me mandaron de agregada agrícola a la embajada en París. Ay, qué bueno. ¿Y ahí estabas? ¿Disfrutaste esos años? Disfruté muchísimo y además tengo un dato que lo cuento siempre porque Sí. cuando la primera vez que yo fui a París, que debería tener 20 y algo, yo me puse delante del Boulevard Saint-Germain y me puse así, en la mejor calle de París, puedo decir, a mi Sí, gusto, y sí. dije, ay, universo, yo quiero vivir aquí en París, yo quiero vivir aquí en París, y además en esta calle, y además ganando mucho dinero, porque yo Wow. estaba viendo cómo vivían los emigrantes Sí, y conocía a muchos emigrantes y entonces decía, pero claro, tengo que tener un poco de dinero porque si voy a venir aquí a sufrir, pues no. no, Bueno, claro. pues en 1955 fue cuando la embajada me envió a París. Efectivamente tenían buen sueldo. Viví muy cerquita, pero a 5 minutos del Sí, Boulevard Saint-Germain Germán, sí. y disfruté 5 años Wow. de estar en un país que me gusta mucho. ¿Crees en eso de manifestar y enfocarte en el deseo para que suceda? Totalmente. Yo tengo varios ejemplos, sobre todo en casas. Sí, Yo me ha pasado ya más de 4 veces, y dice, "Ay, yo quiero vivir en esa casa, yo quiero vivir en esa casa, y pasa el tiempo. No voy a decir que ya, no no, es no, inmediato, claro, hay un proceso. no casas. Wow, No casas. Evidentemente yo, que creo totalmente en el universo, y le doy las gracias todos los días por la salud que tengo.
Eh, eso me ha pasado muchísimas veces, en diferentes cosas, ¿eh? Sí. Me ha pasado muchas veces, sí. Y Ahí puedo siempre decir, trabajaste, perdón, siempre trabajaste en este universo agrícola, habías dicho. no, no, yo empecé trabajando cuando Pilar y yo, que por cierto, como no estudiábamos y nos íbamos de novillos, pues nos suspendieron en junio el preuniversitario, que era lo anterior para entrar a la universidad, y no sabemos todavía, Pilar ya está por allá arribita, o la Pilar, pero no sabemos todavía por qué nos aprobaron en septiembre, porque hicimos Le un faltaba examen. gente. Un examen horrible. Yo le decía a Pilar, no lo han leído, no lo han leído. Total, que nos aprobaron y nos fuimos a... Pilar se fue a Derecho, yo me fui a Filosofía, porque había hecho anteriormente Magisterio. Y, pero bueno, yo siempre estaba en Derecho, estábamos con la tuna. ¿Sabes lo que es la tuna? La Eso, fruta, no. la tuna es un grupo de estudiantes que se ponen unas Ah, tapas y con una guitarra cantan. Y mirá, entonces nosotros les hacíamos cintas y estábamos siempre con ellos. O sea, en realidad, estudiamos siempre muy poco. De claro, hecho, siempre estaban acá decimos la joda, la fiesta, ninguna de las dos acabamos la carrera y yo empecé a trabajar en una empresa que, fíjate, también se llamaba Mundial Film, era una productora wow, de películas. Y allí sí, estuve hasta que me echaron. A mí me suelen echar de los trabajos por protestar. me imagino. Me echaron en Suiza del restaurante, luego me echaron de un hospital, porque es que no me puedo callar, porque fíjate, en Suiza, por ejemplo, lo que le molestaba a la señora, a la propietaria, era que yo iba con collar, me ponía a fregar los cacharros y pero ¿y usted por qué viene así vestida? Digo, bueno, porque esta es la ropa que tengo. Entonces quería que viniera, ¿sabes?, como de Sí, empleada de cocina. sí, y Y, vos al no, final acabó echándome. Sí, y luego en el hospital, aquello también sí que fue, lo del hospital fue muy duro. Primero porque a mí no me gusta ver a la gente enferma. mm, Y, y en realidad lo que hacíamos los que éramos, se llamaba ayudante de enfermería, pero lo que hacíamos era limpiar, eso sí, la higiene era total en los hospitales de Suiza, ¿eh? Limpiábamos la cama, todo, las, la cerradura, bueno, una higiene impresionante, y teníamos que lavar el culete a los enfermos, cosa que yo cada vez me ponía más enferma. Pero además, como había muchísimo inmigrante, no como nosotros, porque habíamos ido para estudiar y repasar el francés, sino sí, gente que iba a trabajar por necesidad. por Yo necesidad, recuerdo, claro, y a veces yo recuerdo un chico de Málaga que yo no le entendía. O sea, sí, hablaba un andaluz tan que hasta yo no le entendía. Y él se dedicaba a fregar el suelo del hospital. sí, Y yo lo estaba viendo y decía, primero que claro, en aquella época te ponías de rodillas para sí, fregar el suelo. sí, Y pasaban todos los médicos por todo lo fregado. ay no, Y yo sí, cada día me estaba ya cabreando más y dije, voy a hablar con el director. Entonces fui a ver al director y digo, oiga, es que a fulanito está fregando y es que no pueden dar una vuelta a los médicos que tienen que pasar por encima del fregado. Y el médico, esto es una cosa que el médico era del Partido Comunista sí, y yo estaba también ahí. sí, Y entonces, pues fue muy fácil hablar con él y me dijo que sí, que se lo iba a decir y tal, y no sé qué. Bueno, pero al final me echaron, claro, porque, claro, por tenían protectora, más por poder los médicos, defensora, efectivamente. Por eso te digo que siempre ha sido un poco esa el, digamos, el punto clave de mi vida ha sido un poco, me pasa en el autobús cuando voy, siempre le digo al conductor, pero es que no puede usted parar, que está esa persona ahí, y qué le cuesta mirar que viene corriendo y usted se pone en marcha. Narices.
Y, Sí, y lo que me da muchísima rabia es que nadie me apoya, ¿sabes? claro. Es que No, digo, pero bueno, nadie te hace la segunda, nadie claro, te banca en esa. nadie, todos calladitos. Yo Y siento yo igual, digo, María, que vos tenés mucha libertad. ¿Vos lo sentís así? ¿Te sentís una pues, mujer libre? bueno, yo me he sentido siempre bastante libre porque incluso cuando era pequeña y cuando era joven, yo llegaba siempre tarde a mi casa. Mi padre Me encanta. pero bueno, Sí, incluso cuando tenía 9 años, fíjate, 9 y 10 años, con una amiga mía que se llama Pepita, e íbamos a jugar a un sitio que tardábamos como 10 minutos. sí. Y entonces yo decía, con chicos jugamos siempre, la hora, y yo iba corriendo, 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 llegaba a mi casa y yo ya sabía que mi padre estaba detrás de la puerta, se había quitado el cinturón No, y entonces lo que pasa es que mi padre abría la puerta y entonces yo pasaba como una flecha, me metía en el váter y allí estaba un rato y mi padre, pero no te he dicho qué tal, pero no te he dicho qué cuál. Ya venía mi madre y me decía, sal de ahí y a ver si llegas algún día a tu hora. Bueno, yo era la oveja negra de mi casa. claro, pero, pero al mismo tiempo, digo, ya lo hacías de chiquita y no fue algo que fuiste adaptando y bueno, me quedo callada, bueno, me visto más como todas, bueno, mejor hago esto y me quedo así como señorita sumisa. No, seguís. Jamás, 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 porque incluso cuando ya entré en la administración, que fue en el Ministerio de Información y Turismo, pues ahí yo creo que fui una de las primeras personas que fue a la administración con pantalones. Entonces yo un día me puse unos ¿Qué año? pantalones. Pues mira, tendría ahí 26 años, nací Sí. en el 37, 47, 57, Claro, vas a cumplir el año que viene 90. 90. Y yo entré con los pantalones tan con tal, y de repente viene un jefe y me dice, pero ¿cómo con pantalones? Está prohibido venir con pantalones. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque sí, porque está prohibido y ya está. Y yo al día siguiente me los volví a poner. Y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, discutiendo. Vale, al otro día fui ya con falda. Pero lo que hice luego al siguiente día es que iba con el pantalón por debajo Y y la por falda. encima el la- vestido. Y entonces así estuve yendo 3 días hasta que ya un claro, día pero me para metí. ese momento de la historia es realmente una provocación enorme, o sea, es realmente romper todas las reglas. Sí, sí, Porque te digo que yo creo, incluso ahora seguimos con mandatos de la vestimenta o si vemos a alguien un poco más, vamos a decirle, excéntrica en cuanto a la vestimenta, porque no es la moda actual, no es el consumo, porque no es moda, en realidad es consumo actual, totalmente, eh, totalmente. nos sigue llamando la atención. A mí me encanta por ahí en la calle cuando veo a alguien que ha roto las reglas y tiene una vestimenta muy identitaria. A mí me gusta pararlos y decirle, me encanta cómo estás vestido, eh, porque siento que todavía la sociedad está como, sigue teniendo prejuicios. Y te hago un comentario porque me preguntaste si conocía Madrid. No conozco Madrid, pero sí estudié en París. Y cuando fui a París, lo que más me impactó y yo disfrutaba mucho, era ver a la gente, sobre todo más en la parte más del céntrica, no tanto en las periferias, sino más en el centro de París, Mm. cómo, digo, se ponen lo que quieren, decía yo. O sea, realmente la gente se viste como se le da la gana y cada uno está experimentando y probando ser lo más original. Recuerdo ver a una chica que estaba en modo oficina, pero tenía literal un vestido de novia puesto. Con un saco y así, y su bolso, pero tenía una falda increíble blanca, o sea, como digo, esa es una falda de vestido de novia que simplemente adaptó
Y yo decía como, qué espectacular tener esa libertad de expresión, porque creo que es una libertad de expresión. Claro, es una forma de expresarte, la ropa también, claro. Claro, y Yo, cuando te conocí en redes, cuando me apareció un video tuyo en tu Instagram anterior, recuerdo que dije, ay, qué increíble esta mujer, la tengo que seguir porque cómo sale con esa seguridad y modela con sus ropas. Eh, ¿La ropa te la haces vos o la seguís no, mandando a no, hacer? no, no, no. Yo, fíjate, cuando tenía 16, 17 años o un poco más, yo me hacía las faldas. Yo Bien, sabía coser. sí, Yo me hacía las faldas porque en una tarde me hacía una falda estrecha y bien estrecha, porque entonces era ir con tu faldita estrecha, los tacones. Y, pero no, no, yo ahora, es que ahora además yo no sé qué me ha pasado porque yo tengo ahora cosas que me gustaría incluso arreglar o ponerme sí, así. Ya no he vuelto, me gusta coser, pero no he vuelto a coser. bien, Entonces, no, eso no. Pero yo desde luego puedo decir que, bueno, fíjate, cuando yo trabajé luego en un momento de mi vida que trabajé en el Ministerio de Hacienda, sí, bueno, yo siempre he sido un poco, pues, de este estilo, ¿no? De protestar y yo era un poco líder de sí. Un movilizar, poco, mucho seguro. pues, un poco bastante, sí, de movilizar a la gente incluso en un ministerio, ¿sabes? O sea, que Sí, parábamos el trabajo, etcétera. Y yo me acuerdo que un día me llamó. No, esto fue en la delegación de Hacienda, porque luego fui al Ministerio de Hacienda. Me dijo el delegado, mire, María, a mí no me importa nada cómo usted va vestida. Esto te lo digo también por la ropa. sí, Me da lo mismo. Digo, ¿qué pasa? ¿Se comenta cómo voy vestida? Y entonces yo iba muy hippie, fue mi época de hippie. Y entonces dice, sí, sí, pero a mí eso me da igual, incluso me da igual que entre usted al garaje con ese coche todo lleno de golpes. Porque yo tenía un R7 rojo y lo metí allí donde los jefes. Y sí, entonces digo, pero bueno, dice, pero lo que no quiero es a ver si se va a romper algo, a ver si tenga usted cuidado de que la manifestación esta que van a hacer ustedes interna que no se rompa nada. Y yo decía, ¿pero qué se cree? ¿Que somos vándalos o qué? claro. Como que sí, siempre he sido una altercadora, yo creo, podría decir. Altercadora serial, me gusta, me gusta. Bueno, y o sea, ¿en qué momento Instagram fue la primera red que habitaste o ya antes tenías Facebook? ¿Usaste las redes de... ¿cuál fue tu historia con... Nada, yo fíjate, cuando yo conocí al padre de mi hija, Sí, a Juan, él trabajaba en IBM, que sí, IBM es un sitio de ordenadores. Yo tenía ni sí, idea, pero me decía siempre, que no le gustaba nada ese trabajo. Él había estudiado económicas. No me gusta nada ese trabajo. Ese lo tengo que dejar. Pero bueno, necesitaba trabajar, sabíamos de su padre y tal. Porque entonces éramos novios. Tuvimos sí, una temporadita de novios. Y vamos, nunca nos casamos porque no éramos de casarnos. claro, Pero en esa época él estaba harto de los ordenadores y decía, es que esto es una forma fíjate, en aquella época, que nos nos van a controlar con este aparato, además nos van a radiar. Y yo cuando oí la palabra radiar, digo, entonces yo no quiero saber nada de móviles. Y de hecho, claro, en la administración, cuando yo estaba em, cuando yo estaba de jefe del departamento ya en el Ministerio de Agricultura, pues tenía que haber ido a clase. Y entonces yo dije, no, no, yo no, porque yo tenía además una persona que trabajaba para mí, vamos, para mí no, para el puesto sí, ese, sí, sí, y hacía esas cosas, y yo decía, no, no, yo no, porque yo no me quiero radiar, porque o sea que lo he odiado siempre. claro. Pero ¿por qué estoy metida aquí? Si esa es tu pregunta. Ahora, porque Sí, o estoy cómo llegaste a Instagram.
hacer contenido y Pues a mira, YouTube, porque estás en yo YouTube también. estoy en YouTube, en TikTok y en Instagram. Ah, Eh, bien. el tema se sucedió así. Yo tenía un móvil, por supuesto, de esos pequeños. Sí, Y, y entonces yo vivía en Málaga y ya me había venido de vuelta a Madrid y yo iba por las Cortes, por donde está el Congreso de los Diputados y vi una sí. manifestación. Y digo, anda, una manifestación. Me A mi puse a lugar. correr y allí me puse en primera fila. Tan en primera fila me puse, como siempre, por cierto, que cogí el altavoz ese y empecé, porque no sé qué, porque no sé cuánto, de cara al Congreso de los Diputados. Total, que los que estaban allí pertenecían a la Asociación de la Junta Española, Junta Democrática Española. Sí, eh, y entonces me dijeron, pero tú quién eres, pero tú qué haces, pero tal, porque yo estaba allí vociferando. Y entonces pues yo le dije quién era y lo que tal. Y me dijeron, por qué no vienes a la asamblea que va a haber, que te puede interesar, que ya verás que hacemos esto y hacemos cosas y tal? Y estaba de presidente en aquel momento un joven que se llama Rubén Gisbert, que ujú, entonces era el presidente, que luego lo dejó y tal, pero dije, pues voy a ver. En total, que fui a la asamblea, me apuntaron para que fuera a la asamblea, y entonces allí uno me metió en YouTube, sí. eh, me abrió una cuenta mía a YouTube, otro me abrió una cuenta a Instagram. Y luego había allí una jovencita que me empezó a hacer fotos que yo no sabía que me los estaba haciendo desde su cuenta, yo creí que era mi cuenta. Y, y no voy a hablar de eso porque por ahí anda mi pérdida de seguidores. Y, Bien, pero y, lo que ahí, yo y estoy ahí viendo, entré. esto lo digo yo, no lo decís vos, lo digo yo, es que ellos vieron un potencial en vos en cuanto a la expresión, a la comunicación, un poder para llamar la atención, porque claramente sos una persona súper carismática y bella, y que claramente para defender una causa es buenísimo tener una persona que sea tan, me sale original, pero quiero decir como tan potente y que tenga una identidad tan marcada, ¿no? Bueno, sí, Nosotros a mí siempre me. hablamos de la marca personal, siempre en Proyecto en Secreto se habla de la marca personal, ¿qué es la marca personal? ¿Cómo construye una marca personal? Y claramente vos sos un símbolo, María, de marca personal, es decir, de tener una identidad tan marcada como persona, que es imposible de ignorar, es atractiva, es magnética. Entonces, claro, ahí ellos dijeron buenísimo, o sea, si María quiere defender esta causa con nosotros, María puede servir a la causa en cuanto a comunicación, ¿ok? No Bueno, vamos pues a hablar de esta persona pero la realidad es que vos tenías un Instagram que empezó a tener mucha viralidad. Pues en principio esa cuenta se dedicaba a hacerme fotos de manifestaciones, de que si yo había dicho algo, de que si me hacían una entrevista. eh, pero bueno, es que justamente de esa cuenta de Instagram ya no quiero hablar porque ya sabes tú un poco, ¿no? Lo que me pasó, que me quedé sin los 5.000 seguidores. Bueno, quizá yo no tenía pero ni puñetera idea de lo que era una cuenta, porque a lo Sí. mejor mi responsabilidad hubiera sido saber si esa cuenta era mía o era de esa persona, ¿no? Pero bueno, eso es ya para mí tiempo pasado. Yo estoy empezando. eh, Bueno, mi pero para nie- que el público entienda, digo, es importante decir esto para que entendamos cuál es la misión ahora. Porque María tenía o sea, ella habitaba una cuenta, vamos a decir,
que, donde solo aparecía María, donde todos los videos eran de María, donde ella hace el mismo contenido que ahora hace en El Vestidor de Fiona, es exactamente el mismo tipo de contenido. Ella habitaba ese contenido, subía videos constantemente, o sea, generaba todo el contenido alrededor de ella, de su marca, y esta cuenta se estaba viralizando y obteniendo muchísimas views y muchísimas vistas, muchísimo alcance, y estaba creciendo exponencialmente. Y de repente María no tuvo más acceso a esa cuenta. Le ofrecieron algo a cambio para obtenerla, pero María no aceptó y ahora tiene el vestidor de Fiona. ¿Hasta ahí puedo decir, María? Sí, yo prefiero que esto se quede Sí. aquí y bueno, son cosas que pasan. Sí, es que pasan un montón. Como a De mí hecho, no me gusta. Acá en Argentina, ahora mismo hay un caso que se está haciendo muy famoso, que es un proyecto que se llama 90 y Contando, que es un proyecto de personas que tienen más de 90 años y habitaban las redes sociales. Había un hombre que decía ser o sea, que yo asumo que es el fundador del proyecto, que es un médico que empezó a buscar dónde estaban las personas de más de 90 años para hacer comunidad, hacer red, juntarse, charlar, sociabilizar. Pues yo Eh, todavía no estoy ahí, ¿eh? claro, no, todavía no, pero hacer amigos. Y resulta que esta semana lo que sucedió fue que comunicaron que la persona que manejaba ese Instagram dijo que ese Instagram era de esa persona, y separó al creador del proyecto, o sea, se separaron, pero la cuenta le quedó a la persona que gestionaba las redes. Entonces, también, esto me gusta decirlo, porque yo como gestora de redes sociales y como mentora que soy, que acompaño a muchas mujeres, sobre todo, a hacer negocios digitales, es muy importante entender que la marca personal, es decir, tu figura como persona, te pertenece. Y tengan muy en cuenta a las personas que quieren emprender, que quieren hacer redes, las redes tienen que ser propias, ¿no? Este es el mensaje, el aprendizaje, porque si delegan todo en otro, o si ustedes no manejan la tecnología, está bueno dársela a una nieta, a un hijo, a alguien que tenga la seguridad de poder contar con el acceso a eso, porque hay un detrás de escena, mensajes que llegan, gente que escribe, todo eso, que si vos no tenés acceso, no estás viendo lo que está sucediendo con el movimiento de esa red, ¿no? Traigo este ejemplo de Argentina porque para decirte, no es algo que te pasó a vos, María, es algo que pasa. Bueno, para mí ya, que es no de hace mucho, ¿no? Porque ahora mes y medio de esto, pero yo para mí ya está Ya cerrado está cerrado. y no, y no. Y no, y quiero decirte que en principio me pareció un horror, pero no me importa, desde luego, volver a empezar de cero y no tengo ninguna prisa y aquí estoy y ya está. Y como Ya yo está. eso lo hago un poco por divertirme, que era por lo que al final ya se había quedado esa cuenta, porque ya lo de la Junta Democrática, ya, digamos, no sé si puedo decir que no hicimos tantas cosas ya y pasamos a otra, estamos en otro periodo y en la Junta Democrática y Vos entonces, seguís ahí, vos seguís en la sí, Junta. sí, yo Bien. sigo, sí. Y entonces, pues, punto cerrado y ya está, ¿sabes? Pero vamos, que volviendo al tema de las redes, es que no tengo ni idea, ahora estoy aprendiendo, bueno, mi nieta me ha enseñado, yo ya sabía, yo lo hacía y lo subía, pero lo que no Claro. sabía era poner la música. Y lo Claro. que no sabía era poner algo escrito, y ahora ya lo sé hacer Y también. ahora lo sabés hacer, qué increíble, qué bueno. A mí me parece espectacular que como inspiración, porque a mí a veces me pasa cuando tengo clientas
de 40 años, 50 años, que me dicen, literalmente, María, me dicen, es que ya estoy grande, no, ya no es para mí, me gustaría, pero no sé, porque ya siento que no. De hecho, mujeres más jóvenes también me lo dicen, yo ya estoy bordeando los 40, pero mujeres de 30 también me han dicho cosas como, por ejemplo, no, pero esto yo ya soy grande. Esto algunas mujeres lo repiten mucho, no importa de qué edad sean. ¿Vos qué les dirías a esas mujeres que quizás no se animan a hacer lo que siempre desearon por miedo al qué dirán, por una cuestión de edad? Hombre, yo, como tú comprenderás, yo, yo es algo que nunca he tenido en mi cabeza. He procurado hacer siempre lo que he querido y a veces pues eso, con despidos, con enfados de gente, etcétera, etcétera, pero yo he seguido hacia adelante y antes estaba en este partido, hace tiempo que paso de él porque ha sido una decepción que he tenido de la gente que se postulaba Mm, desde ese lugar y ha sido un fracaso, ha sido un desastre y ha sido una desilusión. Y yo ahora me oriento más hacia la buena gente. Es decir, hay buena gente ahí en esa situación nueva que se ha creado en algo que se suponía que existía para que todo se arreglara y para que todos estuviéramos bien y para que todos fuera fantástico, pues no, no se ha conseguido. Y entonces yo, que además de estar en esa línea que estaba, pues yo seguí haciendo muchísimas cosas, porque yo cuando estuve en París aprendí también a trabajar con el método de Jungiano de la proyección y la sombra. ay, qué Y es, hermoso. sí, sí, con un sufi que conocí en París y estuve trabajando mucho tiempo con él, que cuando llegué a España, que estuve 5 años allí en París, cuando llegué a España, pues con la gente que iba conociendo y hablando y tal, pues yo les decía, pues mira, yo lo que creo que te pasa es esto y tal. Total, que durante 12 años he trabajado de forma gratuita para ayudar a la gente que tenía problemas emocionales, eh, sin ser psicóloga ni sin ser nada de este tipo, de una titulación, pero digamos que he podido ayudar a bastantes personas Claro. y, y es otra de las cosas también que me interesa mucho. A mí me interesa mucho la psicología, es decir, todo lo que tenga que ver con emociones, me interesa mucho la salud. Tengo cuadernos sobre la diabetes, sobre el Alzheimer, sobre esto, sobre lo otro, y de vez en cuando me permito dar, tengo tengo la carota de permitirme decirle, pues tienes que tomar por favor la vitamina D3, que no es una vitamina, que es una hormona, que es bueno para subir el sistema inmunológico, para los huesos y para un montón de funciones que mejorarán nuestra salud. Incluso dicen que es anticancerígeno, ¿sabes? Mira, Y, y ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo le di la vitamina D3 más K2, porque el K2 es lo que hace que el calcio no se vaya a las arterias, ajá, inhibe ese paso y se va sí, directamente a los huesos. Entonces, cuando yo insisto mucho en eso, pero les digo a mis seguidores hablar con nuestro médico. Pero bien, ¿de qué me he dado cuenta? Pues que los médicos te dicen, no importa, no importa, todo el mundo la tiene baja. Y eso lo digo porque yo con mi hija, que vive en la montaña, sí. le dije, Valeria, por favor, mírate cómo estás de vitamina D3. Y esto que voy a decir me parece importantísimo. Y entonces me dijo, pero mamá, que me dejes tranquila, que no, que esto, que yo estoy en el sol, que yo no necesito. Digo, te lo pido por favor, te lo he pedido, llevo ya un año pidiéndote para que veas y veamos cómo estás de vitamina D3. Bueno.
pues me había dicho ya, pero si es que el médico me ha dicho que no lo necesito, que todo el mundo la tiene baja y no pasa nada. Bueno, pues entonces le habló con el médico y luego me comentó. Dice, le he tenido que decir, si no me la mandas, porque no se la querían mandar en los análisis, si Sí, no me la mandas, mi madre me liquida. Y entonces le dice, así que me lo tienes que mandar para que me lo haga. Bueno, se lo hace y fíjate, lo mínimo, lo mínimo en países civilizados es 36. sí. Aquí lo ponen veintitantos. Bueno, pues en países civilizados 36. ¿Cuánto tenía mi hija? 23. Claro, Una persona bajísimo. que está siempre arribota en el sol. ¿Qué ocurrió? Claro, ella se quedó alucinada, yo me lo temía, y entonces le digo, se lo comenté a mis seguidores, digo, por favor, exíjanle a sus médicos, Médicos. quieran o no, y yo creo que ahora ya los médicos lo ven desde otro lugar. El hecho de pedir la vitamina D3, pero que además deberían de dejar de llamarle vitamina para llamarle lo que es una hormona. Claro. Entonces, quiero decirte con esto que de vez en cuando me permito hablar de estas cosas y Bien, de luego, concientizar, de concientizar. claro, claro, Bueno, y de que María, mejor para era ir así. cerrando, acá viene la pregunta que me gusta hacer. Eh, ¿Qué es para vos diseñar tu propia vida? Bueno, para mí diseñar mi propia vida es una actividad de día a día. ¿Sabes? Es decir, yo sigo el camino que tengo marcado en la actualidad, no me cierro a nada porque me interesan muchísimas cosas, estoy siempre con mi cuaderno apuntando cosas. Eh, Ahora estoy haciendo un corto, me llamaron para hacer un corto, ¡Wow! igual que tú me has llamado para esto, me llamaron, oye, necesitamos una persona como tú para un corto que se va a llamar empresa CS, CPS, CPS. Bueno, pues ahí hago de la abuela de, del protagonista, que es Sí. un joven, y, y me ha hecho mucha gracia porque me estoy aprendiendo el texto, ¿sabes? Que digo, no me lo voy a aprender porque yo ya no tengo la memoria que tenía antes y no sé qué, y blu, blu, blu. Bueno, improvisás. Y somos 8 los que estamos haciendo el corto. Todos menos yo son actores de alguna manera. Sí. Eh, la guionista Verónica es actriz y modelo y se va a rodar en los primeros días de julio. Ay, qué Y, bien. y Qué luego, ilusión. sí, 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 o sea, me está saliendo. Luego tengo otro fotógrafo que cuando voy por la calle, es verdad, que me dicen, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Total, que el otro día en una tienda en una gran tienda de ropa, estaba yo mirando una de encajes que me gustaba mucho y vino un chico de los que trabajaba allí y dice, ay, cómo me gusta cómo vas ahí, y ¿tú qué haces? Entonces yo rápidamente digo, dale al que soy el vestidor de Fiona y que me he quedado sin seguidores, y lo miro y dice, anda, dice, ¿sabes lo que te digo? Que te voy. Me enseñó una foto que tenía de una señora que le había puesto por aquí eh, unas plumas. Dice, mira las fotos que yo hago y no sé qué. Digo, Ay, ay, a es mí el que te hizo las fotos ahora, no, no, la ¿no? que me hizo Ah, las fotos ahora es María, ay madre, María Medianit, que es bien. una fotógrafa, es venezolana, que yo también, mira, se me olvidaba, porque yo quería haber empezado esto diciendo que por favor ayudemos a los venezolanos que bastante han sufrido y ahora les ha caído este trágico, Terrible. tragiquísimo accidente, y por favor ayudémosle, por favor, estemos pendientes de sus Sí. necesidades. En este momento yo también quiero colaborar como pueda para que, porque esto es más,
Es que no tengo Sí, sí, palabras. sí, 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 es terrible y me parece espectacular que yo te pregunté qué es diseñar la propia vida y todo lo que salió a partir de esta pregunta es tu vida, ¿no? El compromiso con las causas justas, el arte, la expresión, el estar en comunidad con otras personas y no tener prejuicios sobre cómo habitar este presente. María, me quedaría conversando por horas con vos. Creo que sos una persona súper inspiradora, una mujer súper inspiradora. Quiero que te sigan en las redes. Van a buscar en Instagram El Vestidor de Fiona. En TikTok, ¿cómo se llama la cuenta? Entonces, buenas tardes y mucha suerte. Buenas tardes y mucha suerte. Y en YouTube. Tú igual, buenas tardes y mucha suerte. Mi interés de estar en los medios, desde luego en TikTok, eh, hay veces que me sale allí que si 6 euros y no sé qué. Yo TikTok lo hago porque creo en lo que estoy diciendo y si puedo cambiar cosas en nuestro país y en otros. Pero que yo jamás cobraré un euro por estar en TikTok hablando de política, nunca. Bien. Y, y, y bueno, sigo con esas 3 cuentas. Digamos que la de Instagram me sirve un poco para soltar esa tensión continua que tenemos nosotros, sobre todo los españoles también ahora, que vivimos unos problemas gordísimos en Sí. nuestro país. Y, y bueno, y eso me relaja un poco, porque hay veces que no puedo ni dormir, porque tengo que decir esto, me tengo que llevar ya un cuaderno al lado de la cama, para yo que no duermo demasiado bien, para apuntar las cosas que quiero decir con el tema político de todo lo que está pasando, ¿no? Y informar a la gente. Sigan a María en Buenas tardes y mucha suerte en YouTube y en TikTok y en Instagram El Vestidor de Fiona. Muchas, muchas gracias María. Esto va a salir por todos mis canales también. Esto es Proyecto en Secreto, diseña tu propia vida. Les agradezco mucho por estar del otro lado de la pantalla escuchando la historia de María y nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias. ¿Puedo decir una cosina? Sí. Es que le quería dar las gracias a esta fotógrafa venezolana y que le deseo lo mejor con respecto a su familia, y que María Mediani, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo por mí. Muchísimas gracias a ti, a Natalia, ha sido un placer y me lo he pasado muy bien.